y en nuestro país cerca de 200 indicadores. Es menester tener una información veraz con la incorporación de la sociedad local. La que sigue. Aquí, ¿cuáles son los criterios que es preciso considerar la presencia y actualización de los planes de desarrollo estatal y municipal, del Código Urbano, de un programa de desarrollo turístico municipal, un reglamento de imagen urbana y el plan de manejo en función del programa de pueblos mágicos, planes parciales y un programa de reordenamiento del comercio semifijo y o ambulante? Es muy importante que esté actualizado este tipo de planes y reglamentos. La que sigue, por favor. Asimismo, es muy importante considerar en estos programas diversos apoyos al desarrollo municipal, consolidar los programas y acciones del desarrollo turístico, coordinar de una manera muy efectiva entre las instancias de gobierno en sus tres niveles, los empresarios, universidades, colegios de profesionistas y, muy importante, la población local, con los organismos no gubernamentales que retroalimenten al patronato antes propuesto. Aquí otros criterios que es muy importante de incorporación es que se debe de contar precisamente con un atractivo turístico simbólico y debe de contar con atractivos turísticos que estén realmente remarcados en esa población con su arquitectura, desde una arquitectura prehispánica, una arquitectura colonial y también una arquitectura revolucionaria y moderna. Los edificios emblemáticos, y este es un gran reto para los arquitectos y los ingenieros que en un momento dado pueden restablecer, pueden restaurar todo ese tipo de edificación. Los atractivos del recurso natural, que esta es una tarea que evidentemente con el apoyo de los geólogos, de los agrónomos, ingenieros y demás, nos va a permitir tener un recurso natural sano. Las fiestas y tradiciones de cada población, la producción artesanal que es muy versátil, a base de vidrio soplado, a base del barro, que tiene muchas aplicaciones, el barro rojo, el barro negro, el barro canela, el petatillo, etcétera. Y pues la cocina tradicional, que esto es muy importante como un patrimonio precisamente que fue otorgado a nuestro país hace 10 años. Otros son los servicios turísticos que garanticen su potencial comercialización y todos los servicios que en un momento dado podemos nosotros estar llevando a cabo en este renglón. Y cabe hacer la aclaración que juega un papel muy importante la seguridad. Ahora, con los grandes problemas que están aconteciendo, pues obviamente hay que tomar pues un gran apoyo, evidentemente con los drones. Este es precisamente el gran rol que se está jugando en nuestro país. Ahora, en la gastronomía aquí cabe hacer la aclaración que como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, hay muchas otras partes del mundo que tienen una diversificación de su comida, pero pues nuestro país creo que tiene un buen adelanto en ese renglón. La que sigue. Un papel esencial es precisamente el valor singular de esas localidades. Hay una declaratoria de zona de monumentos históricos, el respeto del patrimonio cultural y ecológico, y una serie de acciones que en un momento dado nos van a permitir conocer ese lugar, esa herencia tangible e intangible. Aquí, por ejemplo, llama la atención que en todas las poblaciones está el clásico kiosco, que muchas veces está de una forma sin aprovechamiento. Y aquí es donde nosotros en un momento dado podemos sacarle un provecho, pues con la música, con la comida y con otro tipo de eventos que lleva a cabo cada población. La que sigue, por favor. Aquí otra serie de aspectos importantes es la accesibilidad que debe de tener cada una de las poblaciones. En ese sentido, hemos visto que hay unos poblados que son
sumamente interesantes, pero que no tienen precisamente la forma de llevar a cabo pues su transporte, ya sea por medio de ferrocarril, ya sea por medio de vía terrestre o vía marítima o aérea. Esto es muy importante en uno de los criterios de incorporación de estos pueblos mágicos. Aquí cabe hacer la aclaración que estos pueblos mágicos en un momento dado nos va a permitir tener una mejor visión de lo que debe de ser precisamente este producto turístico. La que sigue, por favor. Una serie de impactos es precisamente a la información turística estatal, que muchas veces esta información pues tiene que estar completamente acorde a las necesidades que deben estar precisamente en una forma muy actualizada, y también tener precisamente una serie de elementos que sean acordes a la región. Aquí, por ejemplo, uno de los pueblos mágicos en la parte izquierda de la fotografía, vemos que evidentemente están utilizando materiales que no son propios de la región. La industria del plástico, la industria de refresquera, que obviamente empiezan ellos a estar llevando a cabo pues su mobiliario. Entonces aquí una invitación para que se pongan una serie de mobiliarios que sean propios de la región. Un caso aquí concreto, pues tenemos los famosos equipales, que esto pues es muy socorrido precisamente en un municipio que es Zacualco de Torres. La que sigue. Otro criterio de incorporación es precisamente el desarrollo de las capacidades locales. Es muy importante tener un taller de inducción de programa Pueblos Mágicos, muchas veces al aire libre y ahora con mayor razón, talleres de planeación y gestión del turismo cultural y comparecer ante las autoridades de turismo, evidentemente con todos los requerimientos de higiene. ¿La que sigue? Un dictamen. Esto es muy importante, llevar a cabo los criterios de certificación de cada localidad y que son dictaminados precisamente por un comité interinstitucional de evaluación y selección de pueblos mágicos, en base a la información que se les ha estado presentando. Aquí en el caso, pues fue uno de los primeros pueblos que en Jalisco se le otorgó el nombramiento de pueblo mágico, y es precisamente con este tipo de criterios que lo cumplieron en su debida oportunidad. ¿La que sigue? Aquí vemos en esta foto cómo en un momento dado, de los 132 municipios que tienen el decreto de pueblo mágico, vemos que en el caso de Jalisco son 9. Ajijic, que fue pues decretado el 1 de diciembre del año 2020, está Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Pedro Tlaquepaque, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Talpa y Tequila, que más adelante pues vamos a ver con mayor precisión cada una de estas poblaciones. La que sigue, por favor. Una participación interdisciplinar es muy importante en estos pueblos mágicos, pero hay que tomar en consideración una serie de criterios urbanísticos e indicadores que apoyen precisamente esa presencia de pueblos con atractivo turístico y que pues evidentemente conlleven a un incremento de recursos socioeconómicos, naturales, culturales, de infraestructura y servicios complementarios con una tecnología sustentable y creativa. Y aquí es un gran reto para las nuevas generaciones. Asimismo, es muy importante la promoción y publicidad turística, en el que intervienen el gobierno en sus 3 niveles: empresarios, universidades públicas y privadas, la población local y turistas, que todos estén precisamente inclinándose por otro estilo de vida, con metas afines al equilibrio ecológico. La que sigue. La Sectur ha nombrado a pueblos mágicos a 132 localidades a fines del año 2020 en todo el territorio mexicano. El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado precisamente del antiguo imperio colonial español de 1492 a 1821, el respeto del patrimonio cultural y natural, así como la preservación de tradiciones ancestrales, por mencionar algunos.
En el marco teórico se conceptúan 4 etapas. La primera es precisamente los antecedentes históricos, el marco de referencia y el análisis territorial. Segundo, tener un diagnóstico territorial. Tercero, hipótesis, pronóstico o diseño de los escenarios. Y finalmente, lo más importante dentro de esta etapa son las líneas de acción y la gestión en el programa de pueblos mágicos. Aquí, como marco de referencia, en el caso de España, quiero comentarles que en la comunidad autónoma de España, durante una estancia académica, se estudió y se investigaron algunos poblados de Galicia y de la región de Andalucía. En esta foto se pueden apreciar cómo se han concordado las acciones en poblaciones abandonadas y factibles de aprovecharse. Esto es en Orense, es una localidad con muy pocos habitantes en antaño y que estaba despoblada. Empezaron a trabajar la población local y empezaron a darle una rehabilitación en todas sus fachadas. El agua que estaba un poco turbia, empezaron a buscar plantas de tratamiento y se le dio un enfoque diferente. Y muchas de estas viviendas que estaban deshabitadas empezaron a habitarlas y fueron utilizadas pues como un renglón de hospedaje. La que sigue, por favor. Aquí otro caso, el de Teveda, en Hamlet, Stella, donde pues, se puede apreciar una serie de viviendas al lado del océano. Esto es muy importante que todo este tipo de labor, a veces con pues lo que se refiere al recorrido de Santiago de Compostela, que empieza desde Francia y termina en este País Vasco, en la parte norte de Francia, muchas de estas localidades han sido utilizadas para el hospedaje de esos peregrinos de Santiago de Compostela. Es decir, en Málaga, España, esto es muy importante mencionar que la puesta en marcha de este proyecto de la región de Andalucía y en el caso de concreto de Málaga, pues obviamente se empezaron con el apoyo de un sustento de varios elementos. Un aspecto muy importante fue una crónica dibujada por parte del arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón. Aquí tenía pues una serie de unos 90 cuadros aproximadamente y los ponían precisamente en los lugares de concurrencia, centros comerciales, en algunos lugares del gobierno, y esto le permitía a la gente opinar, que eso también era una invitación para que fuese más democrática la participación. Y también en el turismo gastronómico, en la parte hay un mercado muy interesante llamado 9. Es muy importante porque alrededor de este mercado, pues hay una serie de ofertas, sobre todo de la riqueza marítima, y como lo pueden ver en la parte izquierda, se puede estar llevando a cabo pues el producto prácticamente a la zona muy fresca. También en Málaga, España, lo mágico del poblado se funda precisamente en el pintor Picasso, Pablo Ruiz Picasso, y ahí se emprendieron diversas gestiones para rehabilitar la construcción de un museo con la recolección precisamente de su obra pictórica. En tal virtud, en su área de influencia se realizaron rehabilitaciones integrales en las viviendas, en oficinas y comercios de los siglos XVIII y siglos XIX, con un detalle que definitivamente le sirvió los cuadros de pintura que estaba reflejando no solamente este arquitecto, sino otras personas, estudiantes, que le permitían a la población tener un conocimiento de lo que querían de esa población de Málaga, España. Otra población interesante es el de Anilac, Francia, que está a 122 kilómetros al sur de Toulouse. Esta población de Anilac pues, cuenta con una serie de ubicaciones en los Pirineos, que contiene un granero y un jardín de flores. Es precisamente con toda la riqueza que
que tiene en la parte del sur de Francia. ¿Sí? Hay otro lugar en Francia, le llaman Le Sommet, que está a 95 kilómetros al sur de Toulouse. Aquí incluye un castillo, un origen del siglo XVIII, y viene una casa principal con establos y otras dos casas de vacaciones. Ahí en un momento dado se podían pernoctar mucha de la gente visitante del lugar. La que sigue, por favor. Aquí este es un lugar muy interesante, Carcassonne, Francia. Es una ciudad fortificada declarada Patrimonio de la Humanidad, rodeada por el río Aude, con doble muralla de 3 kilómetros de largo, sitiada durante 5 años por Carlomagno. Y es una reina de este presidente que derrotó a la población para estar llevando a cabo una serie de leyendas. Aquí vemos el conjunto urbano y arquitectónico de Carcassonne, construido 22 años antes de Cristo y en un periodo de abandono. Esto fue restaurado por un gran restaurador francés en 1890, Viollet Leduc. Aquí se aprovecharon precisamente todos los rincones. Otro lugar en Italia es el Parque Nacional Gran Sasso, que está a 133 kilómetros al suroeste de Roma. En la provincia de Teramo, este pueblo contiene una iglesia medieval en ruinas y 10 casas. Y aquí en esta iglesia medieval, evidentemente, hacen una serie de remembranzas de la época medieval. La que sigue, por favor. También otra localidad importante en Italia es Sismano, que es un antiguo castillo del siglo X, que está rodeado de un tranquilo pueblo a 112 kilómetros al norte de Roma. El valor se debe a que en algún momento perteneció a diversos príncipes y a un emperador. ¿Me siguen? Ya entrando en terreno con este marco de referencia, nos permitimos hacer un análisis de 10 dimensiones para evaluar la pertinencia precisamente de las localidades con vocación turística en nuestro país. Vamos a ver cuáles son esas. La primera dimensión, que se refiere al recurso y actividad cultural. ¿Qué es lo que nos puede decir este recurso? Antes que nada, es muy importante en esta dimensión primera sus recursos de festividades culturales, sus centros culturales, el patrimonio de la humanidad, sitios arqueológicos, los visitantes a zonas arqueológicas. Aquí en las variables en la parte derecha se está evaluando cuantitativamente cuántos elementos tiene ese municipio y verlo desde el punto de vista cualitativo, en qué condiciones está. Si está sumamente deteriorado, entonces ahí es cuando viene la participación del restaurador, del arquitecto y del ingeniero. ¿La que sigue? También dentro de este patrimonio del recurso de actividad cultural, tenemos los monumentos históricos, las catedrales, museos, los visitantes a museos y los teatros. Aquí cabe hacer la aclaración que hace tiempo muchos de los teatros pues estaban en mal estado en nuestra entidad, hasta que una ocasión, en una visita de Pavarotti, dio un consejo precisamente a las autoridades para que se fueran una rehabilitación de este tipo de teatros y patrimonio. Y en algunos pues sí lo lograron y evidentemente esto empezó a incrementar la afluencia turística por este elemento natural. ¿La que sigue? También otra actividad cultural lo reflejan las funciones del teatro, las bibliotecas, las galerías, la población de habla indígena y los pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas, aproximadamente quiero decirles que hay un poquito más de 1.750.000 hablantes de la lengua náhuatl y 860.000 habitantes de la lengua maya. Es muy importante que también al turista le interesa este tipo de participación del pueblo indígena. ¿La que sigue? La dimensión segunda se refiere a los recursos naturales y protección al medio ambiente. Esto es muy importante porque normalmente el 85% de los pueblos mágicos
tiene su fortaleza en el recurso natural. Aquí vemos precisamente la superficie de bosques y selvas que tiene ese municipio, que puede tener, superficie de asentamientos humanos, la superficie de área natural protegida. Hay muchas áreas muy interesantes, pero que desgraciadamente no están protegidas. Las playas, aquí en las playas también, pues una gran controversia, porque en ocasiones dicen que hay una cierta cantidad de playas. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, pues hay ocasiones que dicen que son 270 kilómetros, otras que son 320. La situación es que están cerca de 400 kilómetros, y esto es precisamente por el apoyo de los drones, que esto nos puede permitir pues tener una mayor precisión sobre las medidas, y la longitud de la línea de la costa. ¿Qué sigue? También la presencia natural indiscutiblemente son los ciclones, los residuos peligrosos, la disposición de residuos sólidos urbanos, las denuncias ambientales que hay que estar llevando a cabo en la Profepa, y los delitos ambientales, este índice delictivo ambiental, que desgraciadamente en ocasiones pues permanecen pues callados. La que sigue. También las licencias expedidas de caza deportiva, la inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental, la biodiversidad que es muy rica en nuestro país, los residuos sólidos urbanos incontrolados y la vegetación natural y remanente. La tercera dimensión son los recursos humanos e indicadores educativos. Bueno, aquí lo vamos a ver. Tenemos precisamente la fuerza laboral disponible, el grado promedio de escolaridad, la educación media superior, la educación superior que está en esa población. ¿La que sigue? Las universidades, tanto públicas como privadas, las escuelas superiores relacionadas al turismo, los centros de enseñanza turística a nivel técnico, los trabajadores capacitados para poder llevar a cabo este tipo de relaciones con el turismo. ¿La que sigue? Personal ocupado en el sector hotelero, los estudiantes universitarios en turismo, que esto fue un papel muy importante para poder llevar a cabo pues el conocimiento de la actividad en esa población, escuelas de idiomas, el salario promedio diario de cotización. ¿La que sigue? Un elemento también muy importante, la cuarta dimensión, pues se refiere a la infraestructura y la profesionalización del sector hotelero. En este renglón, pues juega un papel muy importante los siguientes elementos. Sí, por favor. Son los cuartos que operan diariamente. Hay ocasiones que los cuartos son de ínfima calidad y es donde la participación de ingeniero arquitecto y el arquitecto juega un papel muy relevante para hacer ese tipo de rehabilitación. Los cuartos ocupados, la tasa de ocupación hotelera, la estadía promedio, el establecimiento con distintivo M. Esto es precisamente, es un programa de calidad que está dirigida a los moteles, a los hoteles, restaurantes, arrendadoras de autos, por mencionar algunos. Esto le permite este distintivo M poderlo llevar a cabo. Pero eso tiene que haber precisamente una ética para que el nombramiento de este distintivo pues sea acorde a lo que tiene este tipo de infraestructura y superestructura. Gracias. La que sigue. Luego viene también dentro de los consultores del distintivo M, el establecimiento de preparación y servicio de alimentos y bebidas, que tiene que tener todas las reglas de higiene, la densidad de ocupación en hoteles y moteles, las noches de turistas en hoteles y moteles, que también es muy importante llevar a cabo en calidad. La quinta dimensión es el flujo de personas y medios de transporte. Aquí pues se toman en consideración las llegadas nacionales, las llegadas de turistas internacionales, la densidad de aeropuertos, las llegadas aéreas, la densidad de carretera, las carreteras de 4 carriles, camiones de pasaje, camiones de turismo, el porcentaje de camiones de pasaje, el porcentaje de camiones de turismo. La densidad ferroviaria, el costo del transporte desde Monterrey,
desde el costo del transporte desde el Distrito Federal o el costo de transporte desde Guadalajara a otros pueblos mágicos. ¿La que sigue? La sexta dimensión habla precisamente sobre los servicios complementarios al turismo. Y en ese sentido, vemos precisamente, ¿la que sigue? La densidad de restaurantes, la densidad de centros nocturnos, bares y cantinas, el establecimiento con el distintivo H, no es otra cosa más que en el sector turismo y en el sector salud, es el que otorga precisamente el reconocimiento a los alimentos y a las bebidas, tomando en consideración como un estandarte de lo que se refiere a la higiene. Los instructores de distintivo H y precisamente ver las compañías de rentas de autos, que también juegan un papel muy importante en este tipo de otorgamiento del distintivo H. La que sigue. También son los campos de golf. Quiero comentarles que, por ejemplo, hay algunos turistas extranjeros, concretamente del Oriente y algunas partes de Estados Unidos, que reclaman que exista un campo de golf, aunque sea pequeño, porque así es la afición en sus lugares de origen. Y eso pues le va a permitir precisamente, si tiene un espacio mínimo, pues que ese grupo de personas que nos visitan pues se queden pues más tiempo para practicar su deporte. Pero también aquí podemos estar poniendo en consideración nuestros deportes en nuestro país. La organización de convenciones y ferias, los espacios para fiestas y convenciones, las agencias de viajes y servicios de reservas, y juegan un papel también importante, los clubes deportivos, los balnearios, las aguas termales, que obviamente hay los temazcales, que juegan un papel muy importante. En la Ribera de Chapala, pues hay muchísimos, y esto pues evidentemente se puede aprovechar, como en otros sitios. Menciono una localidad en el Estado de México que se llama Temazcaltepec, que es precisamente el origen ahí de los temazcalas, que son de una tribu que eran de los matlacintas. Juega un papel importante también, pues las gasolineras. Hay muchos sitios de Pueblo Mágico que una gasolinera pues está muy cercana a unos 70 u 80 kilómetros y eso desgraciadamente pues es un impedimento, que es donde viene precisamente pues el mal uso de la venta de la gasolinera. Las tiendas de autoservicio, los centros comerciales, estadios deportivos, lienzos charros, plaza de toros. Aquí lienzo charro, pues es muy importante, pues el caso de Lagos de Moreno, más adelante lo vamos a ver, con la participación de un arquitecto que hizo un lienzo de charro muy interesante. Centros de información turística, con una retroalimentación de un catálogo virtual. La dimensión séptima sobre seguridad pública y protección al ciudadano, pues hay que seguir precisamente, una percepción sobre esa inseguridad, la incidencia delictiva, los hogares con al menos una víctima, los delitos a mano armada que desgraciadamente se han estado proliferando en muchas partes de nuestro país. ¿Sigue? Homicidios dolosos, los delitos a las instituciones de banca y crédito, los delitos contra la salud, los delitos no denunciados que proliferan muchas veces en muchos rincones de nuestro país. ¿Sigue? La cifra negra, la denuncia del fuero común y trata de blancas, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, los recursos del subsidio para la seguridad en los municipios, también es muy importante esto. La dimensión octava es precisamente sobre la rentabilidad y aspectos económicos. Aquí en este caso, la que sigue, vemos que en esta dimensión octava de la rentabilidad juega un papel importante el ingreso del turismo como porcentaje del Producto Interno Bruto, los delitos en propiedad industrial e intelectual, la inversión extranjera directa per cápita, los porcentajes nacionales de esa inversión extranjera directa y un papel muy importante en la tasa de desocupación, que en un momento dado se
puede estar solventando esta situación con los pueblos mágicos. La tasa de pobreza alimentaria, los emplazamientos a huelga, las empresas con inversión extranjera directa, la inversión privada en el sector turístico, el indicador general de ingresos. La novena dimensión es de la promoción turística. Aquí nos habla precisamente de un espacio de la Secretaría de Turismo en el Tianguis Turístico, los idiomas de la página de Sectur, la posición en el buscador de la página de Internet Sectur e INEGI, los convenios de coordinación para la reasignación de los recursos económicos, los municipios involucrados en convenios de la reasignación de dichos recursos económicos. Es muy importante que todo esto se lleve a cabo de una forma transparente. El monto de los convenios de reasignación del recurso, los recursos para el turismo cultural, para el turismo de naturaleza, para el turismo de sol y playa y para el turismo de reuniones, así como otros tipos de turismo como puede ser de negocios, de salud, entre otros. La última dimensión, la décima, es la participación y eficiencia gubernamental. Aquí juega un papel importante el perfil idóneo del servidor público, la recaudación del impuesto sobre la renta per cápita, la recaudación del impuesto sobre el valor agregado per cápita, los egresos por obra pública y participaciones sociales, los índices de transparencia y disponibilidad de la información fiscal, el índice nacional de corrupción y buen gobierno, el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto y los días para la apertura de una empresa. Esto requiere una mejora regulatoria. Los días para el registro de una propiedad, los días para obtener el permiso de construcción, que muchas veces se va demorando, días para hacer cumplir los contratos, debe de existir una transparencia de cuentas, el indicador compuesto de eficiencia administrativa y un equilibrio financiero. ¿Sí? Algunos ejemplos que hemos podido estar detectando sobre estos pueblos mágicos que son acreditados en el país. Es en el caso, por ejemplo, de Real de 14 en San Luis Potosí, en el año 2001. Aquellas personas que conocen este poblado minero, pues muy importante, porque pues ahí solamente se puede ingresar a través de un túnel, le dan su estafeta, ustedes entran con su vehículo, como es muy angosto, pues hasta que no tengan ustedes el otro extremo, le dan la estafeta y al que sigue. Esto es muy importante que este tipo de población que fue de las primeras, pues ha estado trabajando de manera importante en la restauración de sus monumentos. Otro elemento, pueblo mágico, es en Baja California Sur, Todos Santos, y ahí es precisamente como una leyenda del famoso Hotel California, un grupo de rock and roll que definitivamente, aunque no existe, pero ahí está la leyenda y precisamente va mucho investigador para ver precisamente cuál es el origen de ese tipo de canción. Quiero comentarles que pues no solamente es este Hotel California, a su alrededor hay una gran riqueza de comida regional y una infraestructura muy adecuada. ¿Sí? Palizada en Campeche, 2010. Esto también se han hecho a la puesta en marcha de una serie de rehabilitaciones con algunas plantas de tratamiento y con su ribera, pues obviamente que estén con una serie de vegetación y que no tenga un escurrimiento de basura ni de lodo. La población de Krill, en Chihuahua, que fue decretado Pueblo Mágico 2007, y precisamente en este momento allí en Krill, una gran cantidad de nevadas, pues están pues menos 10 grados centígrados y esto también pues es muy severo, pero también tiene ese gran atractivo precisamente de un lugar nevado con todas las opciones que esto merece. ¿Sí? Parras de la Fuente en Coahuila,
esta edificación también, pues muy interesante al pie de esta elevación, pues también ha estado como consecuencia. ¿Y qué se puede decir de Comala, de Colima? Esto ha servido precisamente también para muchas leyendas, decretadas en el año 2002, que aquí vemos precisamente muchos de los literatos que les ha permitido precisamente darle una serie de paso a las leyendas que pues muy frecuente en esta localidad de Comala. ¿Que sigue? San Cristóbal de las Casas en Chiapas, año 2003, también pues con sus calles bastante interesantes, muy accidentadas, y vemos precisamente cómo los aleros, cómo también los remates de pecho paloma, los balcones, pues le han dado un toque muy distintivo, y al fondo pues la montaña. Esto le permite dar pues una serie de vinculación entre el recurso cultural y el recurso natural. ¿Y qué se puede decir de Dolores Hidalgo en Guanajuato? Una cuna de la independencia, que esto también decretado en el año 2002, este pueblo mágico. Pues vemos también pues una serie de situaciones interesantes en este pueblo que vemos que definitivamente ya no es pueblo, es una gran ciudad, y que esto definitivamente le ha permitido precisamente tener pues una gran afluencia turística, no solamente nacional, sino también internacional. La que sigue. Tasco, Guerrero y Real del Monte, poblaciones mineras, que también pues, es muy interesante, la plata y el oro. Vemos que también aquí se ha permitido precisamente esa diversificación de la zona minera, que le permite a la población pues tener un ingreso económico adicional a través de la actividad turística. Real del Monte, que también veíamos muchos rincones que definitivamente servían como depósitos de basura, y ahora han implementado una serie de riquezas con esa fuente o con otro tipo de servicios, con una serie de estatuas que le permite dar una imagen interesante a estas localidades. ¿Sí? Michoacán, bueno, pues decretado Pascua 2002, en este lado interesante, donde la uniformidad del conjunto de fachadas en sus casas y construcciones, la artesanía, la gastronomía, y precisamente el altar de muertos el 2 de noviembre, que es una belleza ver precisamente todo ese tipo de encanto de esta localidad. Y Santa Clara del Cobre, ese municipio ribereño, que es una población que transforma el cobre como el kiosco, con un techo de cobre, o ese enorme caso que existe allí en la plaza. Son precisamente algunos serios de los sinónimos de la gran calidad de sus artesanos. ¿La que sigue? Y Tepoztlán, en Morelos, que también al fondo podemos ver el Teposteco, que es también muy interesante ver cómo precisamente con un recorrido, una caminata, podemos ver al fondo pues también otra población a lo lejos, una población prehispánica llamada Xochicalco. Y Tepozotlán, pues en el Estado de México, también es una riqueza, decretado en el año 2005, que vemos también este lugar, este retablo muy interesante del barroco. Esto también nos permite tener una imagen muy importante de su entorno. Pues también aquí podemos ver la situación muy cercana donde estuvo Juan Diego, una serie de situaciones que le permiten a esta localidad Tepozotlán pues tener una imagen sumamente positiva. La que sigue, por favor. Y Valle de Bravo, en el Estado de México, esta laguna que pues evidentemente es muy interesante, también con sus actividades de la pesca y actividades navieras que le permiten precisamente un enfoque diferente. Aquí también muy cercano, aquí Valle de Bravo, pues es donde está Temascaltepec, que es una distancia como de unos 25 kilómetros, que es donde está el origen de los temazcales. Y Malinalco, en el Estado de México, también ese tipo de belleza arquitectónica englobada en esta vegetación muy interesante. La que sigue. Ahora vamos a ver con los pueblos mágicos acreditados en Jalisco. Estos pueblos mágicos acreditados en Jalisco, pues son 9. Quiero comentarles que en el año 2000 llegó aquí un director del programa de pueblos mágicos, y en ese entonces me había sugerido, me había dicho que qué localidades
podían ser interesantes para implementarse aquí en Jalisco. Era completamente en blanco. En ese entonces, le había comentado a esta persona, se llama Gustavo Colorado, licenciado, director del programa de Pueblos Mágicos, comentaba de que tenía que tomar este toque mágico por una serie de indicadores. En ese entonces fue propuesto Mazamitla, Lagos de Moreno, Tapalpa, que fueron más adelante otorgados, pero también se les pidió que tomara en consideración una localidad también muy interesante, en ese entonces un lugar cerca de Puerto Vallarta que se llama Yelapa, otra localidad también muy interesante en la zona de Huichola, pero bueno, pues esto desgraciadamente no los autorizaron, pero es lo que vamos a ver más adelante. Tapalpa, bueno, esto fue decretado en el año 2002. Esto se distingue precisamente por el bosque y sus cabañas, además de disponer de un clima privilegiado. No obstante que su carretera es un poco sinuosa, pero es atractivo ver precisamente todos los lugares de pino. También aquí vemos precisamente las Piedrotas, que son un lugar muy importante cercano a Tapalpa. Y pues todo lo que se refiere a la producción lechera, lo que podemos hacer un recorrido ecoturístico, nos permite precisamente pasar pues una velada muy agradable en Tapalpa. La que sigue. Tequila, la población distinguida por su bebida, pues esto ha hecho un lugar de una parada obligada para turistas nacionales y extranjeros que buscan cómo apreciar su proceso de elaboración del tequila. Es muy interesante que en este lugar pues también hay una serie de leyendas. Por ejemplo, aquí pues evidentemente pues está cerca de este centro histórico de Tequila, pues los famosos lavaderos, donde seguramente a principios del siglo pasado, pues las mujeres estaban observando a sus esposos que evidentemente estuvieran trabajando en estas destilerías y bueno, pues tenían una observación, no estaban muy contentos obviamente sus esposos, pero pues era el control que tenían, casi como un dron actual. La que sigue. Mazamitla, pues está enclavado en la Sierra del Tigre y se localiza al sureste de Jalisco. Es precisamente un lugar que tiene mucha historia y una tradición de arquitectura provinciana. Están los casos, está una serie de lugares que definitivamente nos permite estar disfrutando la estancia en esta localidad muy cercana a Mazamitla. Había una gran restricción en su carretera, pero pues fue una de las observaciones que se hicieron para que tuviera una mejor comunicación y ya la tiene. La que sigue, por favor. San Sebastián del Oeste, enclavado en la Sierra Madre Occidental, es un pueblo minero en plata del siglo XIX, envuelto de vegetación boscosa que nos conduce a miradores naturales y a sitios de descanso, de aprendizaje y diversión. Tiene muchas casonas, ex haciendas. Visitar el Museo de la Hacienda de Jalisco, y aquí cabe hacer la aclaración, es donde se procesaba la plata y fue uno de los primeros lugares del país que generó electricidad. Es una población interesante a 68 kilómetros de Puerto Vallarta. Hay una gran cantidad de arquitectos y urbanistas que pretenden hacer un funicular de esta población de San Sebastián del Oeste hacia Puerto Vallarta en 68 kilómetros, recorriendo por este tipo de funicular. Bueno, pues este es un proyecto que puede llevarse a cabo. La que sigue. Lagos de Moreno, que fue nombrado Pueblo Mágico en el año 2012. Pues sus edificios históricos y coloniales se mantienen precisamente en una situación que les permite pues tener una visión muy importante sobre lo que están haciendo, cómo se ha estado conservando estos edificios que fueron construidos entre el siglo XVII y el siglo XIX. La que sigue. Y aquí Lagos de Moreno, en este patrimonio cultural de la humanidad, es un centro histórico que evidentemente respetado por muchos arquitectos, uno de ellos, el cual tuve el gusto de conocerlo, Salvador de Alba Martín, que obviamente dejó
pues ese sentido de cómo respetar este centro histórico, y también un contemporáneo, un arquitecto, Héctor Camacho, que también trabajando ahí en obras públicas de Lagos de Moreno, permitió dar unas directrices de un respeto del entorno, elementos que le permitieron que fuese decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y qué se puede decir de Puente Lagos? Construido en 1741 a 1780 con 4 arcos de cantera. Aquí también ha tenido como consecuencia muchas leyendas. En aquel entonces, pues se cobraba un impuesto especial y la gente, pues de escasos recursos, no podía pasar por arriba, y decía que el puente Lagos se pasa por arriba, obviamente para poder evadir este tipo de impuestos. La que sigue. Mascota. En este municipio se encuentran diversa cantidad de monumentos de tipo civil y religioso. Cuenta también con una serie de zonas acuíferas y arqueológicas. Lo que vale la pena, pues, ese rescate con esos montículos que en un momento dado están cubriendo precisamente este tipo de situación y belleza arqueológica. La que sigue. Tlaquepaque. Pues crear precisamente y modernizar negocios de turismo con un enfoque artesanal. Aquí constituir estrategias y políticas innovadoras con un enfoque de desarrollo sustentable en la localidad incorporada hace 2 años. Aquí cabe hacer la aclaración que en esta población, pues con esa riqueza tanto del vidrio soplado como del barro, pues hay un gran artesano, un gran pintor, y que también en sus inicios estudió la carrera de arquitectura, es Sergio Bustamante, que también eso pues nos da una panorama de la riqueza que tiene Tlaquepaque. La que sigue. Talpa de Allende, se puede realizar una peregrinación al templo de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Ese recorrido muy interesante para aquellas personas que les gustan hacer una serie de pues recorridos hacia este altar, pues le va a permitir apreciar sus bosques de maple, parecidos al que hay en Canadá. Son 56,000 hectáreas. Dispone esta población de Talpa de cascadas, una interesante arquitectura, sus esculturas, sus fiestas, su clima y zonas de petroglifos, entre otros. Aquí sigue. Desarrollo del caso. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar por las 9 poblaciones, bueno, fueron 8, pero 9 es Ajijic, antes mencionadas, apreciará que hay múltiples atractivos turísticos. Con esta perspectiva se sugieren 5 localidades adicionales a incorporarse en Jalisco al aplicar tecnologías de información con el apoyo de drones. El caso de Ajijic del año 2020. Aquí, pues, de las calles de Ajijic, pues se puede apreciar el lago Chapala, que tiene 1,150 kilómetros de superficie, 64 localidades ribereñas, y una de ellas es Ajijic. Y ahí también en Ajijic se encuentran una gran cantidad de galerías de artesanías, boutiques, tiendas tradicionales, una gran variedad de restaurantes con comida nacional e internacional. Y existe 81 establecimientos para poder pernoctar en este lugar. Vemos a Temajac de Brizuela. Aquí destacan las construcciones de índole habitacional, civil y religiosa. Aquí es importante aclarar que aquí se hospedó el presidente Benito Juárez cuando pasó por Atemajac de Brizuela en el año de 1858, en marzo. Esta población de Atemajac de Brizuela, con una vocación minera, con una población también dentro de los bosques, pues le ha permitido tener una competencia muy cercana con el caso de Tapalpa. ¿La que sigue? Otra población propuesta, San Martín de Bolaños. Y entre los atractivos turísticos de este poblado huichol, además del cañón natural, que es increíble su belleza, destaca el templo de San José y el santuario de Guadalupe. Entre sus diversas construcciones de tipo civil, destaca la Casa de la Moneda, un edificio de imponente grandeza, de la que se dice que allí se acuñaban las monedas de oro de la Nueva Galicia, la antigua Guadalajara.
La que sigue. Sayula, esa famosa laguna de Sayula ya seca. Hay vestigios de centros ceremoniales e indígenas de Santa Inés y la Tepalcatera. Cuchillos de varios tamaños en acero inoxidable, algunos grabados con paisajes o animales, espadas, machetes, sillas de montar y aperos de montura. Aquí precisamente su kiosco se ha llevado a cabo una serie de festividades que le permiten precisamente estar llevando a cabo la música y el folclore de la región sureste. La que sigue. Y San Luis Oyatlán, una localidad ribereña, muy cercana a Ajijic, está cercana también a Jocotepec. Se puede contemplar el malecón de San Luis Oyatlán, el lago y ribera de Chapala. Al fondo, pues podemos ver una serie de leyendas, la presa La Cañada, el Cerro de García, que es muy interesante, el Llano, el Templo de San Bartolomé Apóstol, la Capilla de la Virgen de Guadalupe, el Templo de San Luis Obispo de Tolosa y los famosos vampiritos de San Luis Oyatlán, esa bebida de tequila con una serie de ingredientes que le permiten, pues obviamente, pasar un momento agradable. Y las múltiples leyendas que tiene San Luis Oyatlán que vale la pena llevar a cabo. La que sigue. Itala, un municipio cercano al Bosque de la Primavera, se encuentran saltos de agua, así como talleres de obsidiana, bellas haciendas, como la hacienda de Cuisillos o el casco de hacienda El Refugio, iglesias que datan de los siglos XVI y XIX. Y en el Bosque de la Primavera, que quiero decirles que aproximadamente tiene 31,000 hectáreas de superficie y que en antaño tenía 70,000, se ha estado disminuyendo precisamente por la quema, por una serie de abusos sobre algunas inmobiliarias. Este Bosque de la Primavera lo comparte con otros 3 municipios. Su ingenio azucarero es el segundo más importante de México, que lo tenemos allí en Tala. La que sigue. ¿Cuáles son esas variables de incorporación precisamente de estos pueblos mágicos? Pues acabo de comentarles que es precisamente el recurso con actividad cultural con 15 variables. Aquí definitivamente hay que incrementar más las variables. Se tienen detectadas llegar a cerca de 100 variables en la actividad cultural, que juega un papel muy importante en la labor del arquitecto, del urbanista, el ingeniero arquitecto, de restauradores. La dimensión de la actividad natural, que también tiene 15 variables, que se puede incrementar también un poco más de 100 variables, pues aquí evidentemente hay que tomar en consideración pues un estudio de impacto ambiental, hay que tomar en consideración pues la gran gama de atractivos que tiene nuestro país. El tercero es la dimensión de recursos humanos e indicadores educativos, que tiene 12 variables. La dimensión 4, que es la infraestructura y profesionalización del sector hotelero, con 9 variables, que aquí también vale la pena incrementarlos. La dimensión 5, que es el flujo de personas y medios de transporte, que son 14 variables. ¿Sí? La dimensión sexta, que son los servicios complementarios al turismo, 15 variables, que obviamente hay muchos elementos que se tienen que complementar. La dimensión séptima, la seguridad pública y protección al ciudadano, que también se tiene que implementar con el apoyo de drones. La dimensión octava, la rentabilidad y aspectos económicos, 10 variables, que eso también hay que buscar una diversificación en los 3 sectores de la economía, tanto de la agricultura, el sector primario, como del sector de la industria y el sector de los servicios y precisamente de este tipo de actividad turística. Y la dimensión promoción turística, que también juega un papel muy importante, que no tiene que ser esta promoción obsoleta, hay que estar incrementando la calidad. Y finalmente la dimensión décima, que es la participación y eficiencia gubernamental.
No importa el partido que esté gobernando, hay que tener precisamente esa ética profesional y un quehacer para el respeto y el cuidado de esa población que tiene nuestro país tan interesante. Estos son el diagrama de los pueblos sugeridos para incorporarse al pueblo mágico. Como les decía, esto fue llevado a cabo del año 2018 al año de 2020, octubre, y ya se tenía contemplado estos 6 municipios. En ese entonces, Ajijic, que ya fue decretado, como les dije, el 1 de diciembre de 2020, pues tiene una gran importancia, sobre todo en lo que se refiere al renglón de recursos de la actividad natural, que es el número 2. Tiene importancia también el número 7, en el caso de Ajijic, que se refiere a la seguridad pública y protección al ciudadano. En esto han jugado un papel muy importante las autoridades. También el octavo, que es muy importante, la rentabilidad y aspectos económicos. Aquí tienen el apoyo con los jubilados estadounidenses y junto con otra población que le ha permitido tener un gran respeto sobre el lago de Chapala. En lo que se refiere a Temajá de Brizuela, esto pues también es una localidad que es importante, pero vemos que dista mucho de la distancia con respecto a Ajijic. Su principal potencial de Atemajac de Brizuela es precisamente la seguridad pública y protección al ciudadano que se ha venido dando en este sitio en los últimos meses. San Martín de Bolaños, ese pueblo huichol, pues vemos que su principal aportación, pues lo vemos precisamente reflejado en el recurso natural que tiene con ese cañón y otro tipo de actividades muy importantes. También juega muy importante, en el caso de San Martín de Bolaños, precisamente la participación de las fiestas de los huicholes, que van hasta San Luis Potosí. Otra localidad importante es Sayula. Sayula, que su principal fortaleza es precisamente el renglón séptimo, que es la seguridad pública y protección al ciudadano. En ese momento le han dado mucha fortaleza a las autoridades. Son datos que he estado recabando de hace unos 3 meses a la fecha. También vale la pena estar tomando en consideración que Sayula, pues a pesar de que esa laguna está seca, por eso pues tiene el elemento de actividad natural, pues tiene 48.5. Esto se puede estar retroalimentando, pues se han hecho algunos estudios y pues vamos a ver con la participación del geólogo y agrónomos que van a tratar de hacer un rescate de esta laguna. San Luis Oyatlán, que aquí es un pueblo interesante, ribereño, y aquí también tengo el placer de que me acompañó el ingeniero Fernando Solís, y me ilustró con una serie de leyendas muy interesantes en San Luis Oyatlán, y es precisamente su fortaleza de San Luis Oyatlán, es precisamente tanto en el renglón del recurso natural, representado por el lago Chapala, como también el número 8, que es la rentabilidad y aspectos económicos. Se ha estado fortaleciendo paulatinamente. Sin embargo, hay muchos puntos que están muy bajos, como es el caso precisamente de este elemento del recurso cultural, que es muy pobre, pero bueno, hay que hacer mucho todavía en este lugar. Itala, este municipio aledaño al Bosque de la Primavera, pues tiene su gran virtud precisamente en el punto número 10, que nos habla precisamente sobre algunos elementos de participación y eficiencia gubernamental. Es lo que están intentando ahí en el municipio de Tala. Pero también tiene muchos puntos bajos que obviamente hay que estarlos fortaleciendo. Esta es más o menos una radiografía de poblaciones que se pueden incorporar al pueblo mágico. Hay muchas poblaciones que quieren meterse en el pueblo mágico, pero desgraciadamente son pocos los que pueden apostar. En antaño, pues era precisamente el dedazo. Hay que estarnos olvidando de este elemento y estar aportando con una serie de indicadores
que nos permiten dar la directriz para que tenga factibilidad de ser nombrado pueblo mágico. ¿La que sigue? Conclusiones y recomendaciones. Aquí, dentro de las conclusiones, pues el desarrollo urbano en los pueblos mágicos de Jalisco, pues esto requiere de un trabajo interdisciplinario que nos permita conocer y disfrutar de su patrimonio cultural, su riqueza cultural, sus artesanías, sus costumbres, su gastronomía, sus leyendas, con el trabajo de los expertos, de acuerdo a la quíntuple hélice, ese modelo que yo les decía que debe estar en íntima liga, tanto el gobierno en sus 3 niveles, los empresarios, las universidades públicas y privadas, el sector social, esta ciudadanía que juega un papel importante, en el quinto elemento que sería precisamente el equilibrio del recurso natural. Esto es precisamente lo que es uno de los retos que tiene para contribuir con una mejora en la calidad de vida de las poblaciones y tener un valor agregado, iniciando desde su producción y culminando en las ganancias, en todo sentido, económicas y también de la riqueza de su poblador. En lo que se refiere a las recomendaciones, hay que considerar una mayor cantidad de indicadores para obtener una certificación auténtica. No los cerca de 131 indicadores que les había yo comentado, tienen que ser mayor la cantidad y esto es muy importante que lo estemos retomando. También un mayor apoyo de la inversión pública y privada para favorecer a los pueblos mágicos, incorporar un patronato que impulse a los 9 pueblos mágicos jaliscienses en conjunto y disponer de una efectiva coordinación social e interinstitucional, que son los grandes retos. Aquí son algunas referencias bibliográficas. Obviamente omití muchas, pero vale la pena un libro que les recomiendo, que es La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, que nos habla precisamente de cómo podemos cuantificar un sitio y cómo a través de la información juega un papel relevante. Lo que se refiere al código urbano, que vale la pena que se retroalimente en el capítulo 3 de los municipios, el artículo 15, el capítulo 1 de la planeación del desarrollo urbano. Hay una serie de pueblos mágicos de España, que obviamente también tenemos muchos pueblos, pero este es precisamente el ejemplo que yo les puse de Andalucía, que son 9 provincias. De las más importantes, pues es Málaga, está Valencia, está Granada, está Jaén, por mencionar algunas. Reseñas del libro de pueblos mágicos, plan estratégico del marketing de Andalucía, los pueblos mágicos, una visión interdisciplinaria. Es muy importante que normalmente un pueblo mágico lo está trabajando de una forma aislada. Hay que buscar ese patronato. Yo menciono los 9 municipios jaliscienses para que estén llevando a cabo precisamente una coordinación entre los 9 municipios para ver qué es lo que se debe de hacer. Pero eso también hay que apostar a los 9 pueblos mágicos del Estado de México, a los pueblos mágicos de Michoacán, a los pueblos mágicos de Guanajuato, es decir, de todas las entidades. Es muy importante esa visión interdisciplinaria. Programa de pueblos mágicos y desarrollo local, que juega muy importante el papel las localidades. Y pues es precisamente el enfoque en referencias bibliográficas. Y obviamente también la ESIA, el Politécnico, también tiene alguna serie de referencias bibliográficas, que esto seguramente nos va a permitir enriquecer todo este acervo de aportes sobre el beneficio de estas localidades. Que sigue. Bueno, les comunica el dron DJI Mavic 2 que les transfiera nuestro mayor agradecimiento por su amable atención. Y si hay algunas preguntas, con mucho gusto estaremos aquí para responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a los compañeros de
Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos, el presidente Edson Morales Maravilla, el vicepresidente Alejandro Colores. Por ahí vemos también al ingeniero Héctor Villaseñor Mejorada. Muchas gracias a todos los compañeros del colegio que estuvieron presentes. Si hay alguien por ahí que tenga alguna inquietud o pregunta, adelante. Arquitecto, buenas noches. Soy Jorge Soria del subcomité Francisco Ramírez Acuña. Sí. Estaba viendo también de algunos estados como Zacatecas, de algunos pueblos que tienden a ser mágicos, pero ya son abandonados. Y pues es una riqueza que también se podría estar investigando y acumulando a toda esa riqueza de conocimientos. Inclusive, no sé si ustedes han ido aquí al centro de Guadalajara en los dos templos, que también nuestras autoridades han estado destruyendo. Por ejemplo, los acueductos que estaban allí ya no están. Y pues es una tristeza que el gobierno también destruya ese patrimonio cultural. Así es. Es muy interesante ese comentario. Yo quiero decirle que precisamente Zacatecas, pues hubiera yo querido detenerme, pero pues era difícil. Comentarle que precisamente pues tiene una gran riqueza la población de Zacatecas, pero también una serie de localidades muy cercanas a Zacatecas, el Sombrerete. Incluso hay un hotel interesante que lo adecuaron para que fuera precisamente un hotel en una plaza de toros. Entonces lo están reacondicionando. La gran riqueza que tiene Zacatecas, pues evidentemente a través de La Plata, pues esto podemos nosotros constatar que hay muchos pueblos que están abandonados. Entonces hay que buscar precisamente en las bases, hay que interesar al empresario, a las autoridades para que trabajen de manera mancomunada y que pues evidentemente tiene mucha historia, tiene mucha tradición, tiene un gran potencial en recursos culturales y naturales, pero desgraciadamente pues es un pueblo abandonado, un pueblo solo. Y eso es precisamente lo que hay que tener ese rescate de esta entidad que es muy rica y muy interesante. Y respecto aquí lo de Guadalajara, pues este acueducto como esto, hay muchos más. Desgraciadamente los han estado destruyendo. Pues nosotros podemos decir, por ejemplo, la escuela de música, que era una escuela muy bonita y que desgraciadamente la destruyeron. O la Plaza de Todos el Progreso por hacer esa Plaza Tapatía a un costado y que desgraciadamente tenía un gran valor. Como ese patrimonio, quiero decir que dentro del centro histórico pues, hay un gran potencial de su riqueza y hay que hacer mucho. Y precisamente con un patronato podemos hacer cosas interesantes. El ingeniero Alejandro Solís Tinoco, aquí a un lado mío, quiero agradecerle ya con esa por bien servido, porque mencionó a San Luis Oyatlán, pero aquí se lo dejo. Muchas gracias, Alejandro. Pues a mí me interesó mucho, estuve con el buen amigo ingeniero Alejandro, haciéndome precisamente una remembranza de lo que son las leyendas, esas leyendas que precisamente tiene un encanto y eso pues hay que llevar a cabo en una serie de libros que lo conozca la población. Pero sí me gustaría que el ingeniero nos participara este tipo de leyendas que para mí fue extraordinario. Sí, gracias. Pues como comentábamos, pues desgraciadamente las poblaciones pequeñas no tenemos mucho atractivo, muchas comodidades para el turista, como serían campos de golf, como serían, por ejemplo, restaurantes, bares, grandes hoteles. Pero a diferencia de eso, de las poblaciones que mencionabas, que hay cientos en el estado de Jalisco, tenemos mucho que aportar de la riqueza de las personas, riqueza cultural de las personas. Una de las leyendas que le comentaba a Roberto era precisamente la de un gigante. Mario, pues ubicas perfectamente a los pies, San Luis Oyatlán está a los pies, bueno, más hacia Tuxcueca, está a los pies de un gigante que si observan ustedes desde Ajijic hacia el lado sur, observarán una figura de una, así como en México tiene la mujer dormida, acá tenemos
El hombre dormido. Y le platicaba a Roberto de una leyenda que en 6 días construyó el lago Chapala, un gigante, y cuando terminó, cuando se cansó, pues se acostó a descansar, lo cubrió, tuvo un sueño tan profundo que lo cubrió la tierra y le salieron plantas. Y la leyenda se seque, así se quemó el chavo. Porque fíjate, se seque, se va a descartar, va a escapar creo que deberíamos Se vició el sonido, ingeniero, se vició el sonido, no se está oyendo bien. De hecho, no se les está oyendo. somos De varios, que somos de varios poblaciones y de varias regiones, pues nos uniéramos y defendiéramos nuestro patrimonio, hiciéramos por lo pronto un inventario de lo que tenemos en nuestras poblaciones, en nuestros sectores, en nuestras colonias, y se formara, fuera virtualmente un gran complejo, y se le hiciera llegar a través del colegio a las autoridades para que de alguna manera se proteja ese patrimonio, posteriormente pues incrementarlo, enriquecerlo con la historia. No sé qué piensen ustedes para que no nos pase, como mencionaba Roberto, lo de la escuela de música, como mencionaban lo de los acueductos, como ha sucedido con tanto patrimonio. Gracias. Muchas gracias, ingenieros, muy valiosos sus comentarios, y hay que hacer efectivamente un inventario de toda la riqueza que tenemos en todo el país. Y en este caso, pues yo puedo comentar que precisamente San Luis Oyatlán, pues tiene un gran porcentaje de actividades por hacer, y también tiene un patrimonio muy interesante que definitivamente tenemos que estar buscando la forma de cómo solventar y que sean decretados. Si bien es cierto que la autoridad federal dice que no puede continuar con pueblos mágicos, hay que buscar otros mecanismos. Esto no está uno casado con una parte. Entonces tenemos que buscar otro tipo de inversiones, que eso a través de los empresarios que lo saben perfectamente bien, y podemos tocar puertas en el extranjero. Es el caso de UNESCO y otras localidades. Y allí precisamente por ahí vi al caso de el arquitecto de Jaén, que él también me gustaría mucho, Juan Lara, que él también es de por eso, conoce algo, y que también yo quería hablar algo sobre Jaén, pero pues qué mejor que nos pueda decir esos atractivos que tiene también como pueblo mágico que puede tener esta localidad. Buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro, doctor Roberto. Pero mire, realmente, bueno, yo lo que tengo es más, ahorita que usted ha hablado de la parte de Andalucía, he conocido sobre todo de Málaga, y aunque sé que estuvo una temporada allá, es cuando más he sabido de lo que vienen siendo los pueblos mágicos de Andalucía, en este caso, que son 8, como mencionó, 8 las provincias que abarcan la región de Andalucía. Y bueno, desconozco realmente mucho, porque pues ya tengo mucho tiempo que salí de Jaén, y propiamente de un pueblo muy cercano a Córdoba. Y bueno, pues lo que más he podido últimamente en las visitas que he ido a hacer allí a Andalucía, pues hay unos atractivos turísticos también, que son los pueblos blancos. Los pueblos blancos que tienen unas características también muy parecidas a los pueblos mágicos que se acaban de mencionar.
y que están enclavadas en ciertas zonas de Andalucía, y que, bueno, entre las características que yo pude observar son pues esa luz, esas imágenes propias de Andalucía, esas características culturales y sus pinturas, ¿no? Pero realmente me ha mostrado mucho más usted aquí con su gran exposición de los pueblos mágicos, que lo que yo podría aportar. Realmente ya casi soy más mexicano que español. Le agradezco muchísimo. Y bueno, yo tengo una pregunta en cuestión del impacto ambiental, que sé que usted maneja perfectamente y que bueno, yo he estado observando mucho, cada vez me gusta mucho viajar precisamente a este tipo de lugares tan emblemáticos de los pueblos mágicos, los que están aquí a nuestro alrededor, como vienen siendo los de la Sierra del Tigre. Y la cuestión ambiental es la que yo he visto un poco que está cada vez mucho más afectada. No sé si me pueda comentar al respecto, porque yo veo que constantemente en los caminos, que son caminos de tierra, que son parajes con una fauna y una vegetación muy propia de la zona, pero se ven afectados con estas cuatrimotos que van a toda velocidad, con todo lo que da de la revolucionada, los motores, los coches estos que van 4 personas también y que van igual subiéndose por montañas y por lugares donde empieza a haber un ruido bastante fuerte, donde no sé cómo está afectando a la fauna sobre todo, y que inclusive dentro de del mismo pueblo, de los mismos pueblos, pues hay que andar como medio abusado, porque de repente van tan rápido que, que te pueden ser hasta atropellado, ¿no? Entonces, no sé si realmente esa cuestión de impacto, porque yo considero que impacta bastante a lo que viene siendo este tipo de pueblos, si realmente se está haciendo algo, si hay realmente un estudio para minimizar bueno, pues tener un bajo impacto sobre lo que viene siendo estos pueblos mágicos. Agradezco mucho la atención y la mención por su parte, doctor. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Juan Lara, por sus comentarios. Efectivamente, un estudio de impacto ambiental es muy importante, no solamente en pequeñas poblaciones, sino en las grandes poblaciones. Yo, hablando de, por ejemplo, de pueblos mágicos, a mí llamó la atención el caso de Mazamitla, que fue el primer pueblo mágico en el año 2002. Y esto pues me causó lástima porque en esa ocasión pues era muy tranquilo. Me llamó la atención, como usted dice, que empezaban con los cuatrimotos, que con la apertura de la carretera, pues eso trae como consecuencia pues un problema, un desequilibrio. Y evidentemente empezaron a incorporarse dentro de ese pueblo tranquilo una serie de casinos, una serie de bares, una serie de lugares con mucho ruido que definitivamente rebasaban los 90, casi los 100 decibeles, que no se podía descansar. Y obviamente lo que les interesaba a estas localidades o estas personas era tener mayor ingreso económico. Aquí precisamente no es por ahí el camino, no hay que buscar precisamente que ese rescate, esa quietud del antaño, pues lo pueda tener. ¿Y cuál es el donde más nos duele? Donde más nos duele es en el bolsillo. Y obviamente que se empiecen a cobrar una serie de cuotas y que esto definitivamente a un mediano plazo pues va a tener una gran rentabilidad económica y una gran rentabilidad ecológica. Y pues evidentemente que hay muchos cambios en la tierra, hay muchos problemas por las inmobiliarias y en esto pues hay que estar redoblando esfuerzos para que este estudio de impacto ambiental sea efectivo. Pero es una labor no solamente
de un arquitecto, de un ingeniero. Esta es una labor interdisciplinaria, con un papel relevante para que trabajemos en equipo y que pues no exista precisamente una serie de fallas desde el punto de vista legal. Entonces aquí también los abogados juegan un papel importante. Pues muchas gracias. Doctor, por ahí hay una pregunta de Sofía Jiménez. Pregunta, ¿cómo incentivar la inversión pública al programa de pueblos mágicos en estos tiempos de recorte presupuestal? Sí, mira, pues muchas gracias por tu comentario. ¿Cómo vamos a incentivar? Desgraciadamente hemos visto una poca apertura para el gobierno federal. Entonces, como le había comentado, hay otros mecanismos, por ejemplo, en el renglón del recurso cultural, hay que ponernos en contacto con la UNESCO, hay una serie de programas. En lo que se refiere al ámbito natural, pues también hay una serie de asociaciones que le están permitiendo. Qué bueno que ahora la cumbre que estaban descartando los Estados Unidos se va a incorporar y muchos países para que nosotros, hay muchos organismos, uno de ellos es precisamente un grupo de ecologistas, Greenpeace y otros más, que nos permiten una moneda para poder incrementar. Esos son los dos aspectos, natural y cultural. Sin embargo, faltan los otros elementos. Hay que estar buscando precisamente una serie de actividades en el municipio o en el pueblo mágico que le permita que los empresarios de esa localidad empiecen a estar llevando a cabo precisamente inversiones, que lo que ellos vayan a invertir en un corto plazo o en mediano plazo puedan incrementar sus ganancias, pero siempre y cuando trabajando pues con un recurso natural sano y un recurso cultural que es precisamente una gran riqueza que tiene nuestro país, tanto prehispánico como colonial y pues moderno. Entonces todo esto en un momento dado trabajando, repito, de manera interdisciplinaria. Ya no es como en antaño que había un director de orquesta. Ahora debemos de buscar precisamente gente que sea especialista, gente que sepa lo que está haciendo y que de una forma mancomunada podamos estar buscando como tronco común una mejor calidad de vida en esos lugares. ¿Qué es lo que le puedo decir a Sofía? Muchas gracias. Arquitecto, por ahí quiere participar el arquitecto Colores. Adelante, arquitecto Colores. Y muchas gracias. Buenas noches a todos. Miren, yo ahorita después de oír la interesantísima conferencia de Roberto, yo creo que hay algo importante de acuerdo a lo que ustedes mismos están expresando. ¿Qué podemos hacer a falta de apoyo gubernamental? Yo creo que no sé cuántos de ustedes sean catedráticos en alguna escuela o que tengan acceso con jóvenes. En lo personal soy catedrático del Instituto Politécnico Nacional y una de las, digamos, tareas que me he encomendado a mí mismo es promocionar con los jóvenes el conocimiento de nuestro país. Desde luego, haciendo prácticas escolares a diferentes poblaciones, precisamente, que sean pueblos mágicos, pero sobre todo educar a los muchachos para que ellos aprecien todo lo que tienen los pueblos mágicos y que a su vez sean portadores de la voz de promocionar, de incrementar, de modificar o de acentuar las características y las bellezas de cada una de estas poblaciones. Creo que hemos perdido mucho en México la imagen del México real, del México antiguo, de las riquezas que tenemos. Entonces, los muchachos se encausan mucho hacia la cosa moderna y demás cosas, pero nosotros a nuestro nivel podemos sembrar semillas con los jóvenes para que el día de mañana ellos sean los grandes promotores de motivar y de incrementar
el conocimiento y la promoción de todos estos lugares. No importa que sean pueblos mágicos o no, tenemos en la República Mexicana, tenemos una gran cantidad de poblaciones, de ciudades, de riquezas naturales, que yo creo que no la estamos explotando. Y es por falta de conocimiento. Últimamente se ha empezado a promover un poco en la televisión algunas poblaciones. Por ejemplo, me voy a ir al caso de Chiapas específicamente. Chiapas hace 20 años prácticamente la gente nada más sabía de su existencia, pero no sabía lo que había en Chiapas. El gobierno de Chiapas, antes de este gobierno que tenemos ahorita, se hizo la tarea de promocionar todas sus riquezas y sus bellezas. Yo les puedo decir que hace 25 años que empecé a ir a Chiapas, las poblaciones y los hoteles eran prácticamente 2 o 3 en cada población. Por ejemplo, el caso de Palenque, el caso de San Cristóbal de las Casas. En la actualidad, en cada una de estas poblaciones hay ya más de 100 hoteles. La gente realmente conoció lo que tiene Chiapas y se incrementó el turismo. Y esto hizo que las poblaciones se enriquecieran y crecieran. También es el caso de Xilitla, en el estado de San Luis Potosí, que antiguamente nadie sabía que era Xilitla. Recuerdo que la primera vez que fuimos a Xilitla hace 20 años, solamente tenían una posada y la gente no sabía ni qué cosa era, qué había ahí. En la actualidad, como ustedes deben de saber, están las pozas de James, que le llaman la arquitectura fantástica, que antiguamente uno entraba a las pozas y las conocía sin problema. En la actualidad, hay que sacar turno para entrar a las pozas por la gran cantidad de gente que visita el lugar. Igualmente la población, que yo creo que debería considerarse pueblo mágico, ya tiene más de 40 hoteles. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de promociones, yo creo que son la mejor manera de poder incrementar el conocimiento de nuestras riquezas naturales, culturales y arqueológicas que tenemos. Hay muchísimas poblaciones que la mayoría no conoce. Te felicito, Roberto, por tu entusiasmo y sabes que cuentas con nuestro apoyo acá desde México. Muchas gracias, estimado Alex, por esos comentarios que motivan. Efectivamente, esa falta de apoyo, pues ya lo has tocado atingentemente, de esos profesionales a través precisamente de ese prácticas escolares, como tú lo dices. También, pues, evidentemente hacerlo a través de tesis profesionales, a través del servicio social ante esos alumnos y que se vayan motivando por esos rincones que pasan desapercibidos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando era estudiante allí en la ESI hace tiempo, me tocó visitar un lugar, Ameca Meca, que estaba al pie de los volcanes. Y para mí fue una belleza increíble ver cómo ese espectáculo tan maravilloso, pero que desgraciadamente no tenía gran cosa. La población evidentemente fue partiendo con esa belleza de los volcanes y ahora pues está pues un poquito mejor que en antaño. Obviamente se retroalimenta con localidades muy cercanas como es el caso de Chalco y otros poblados. Y también me acuerdo, por ejemplo, una localidad muy cercana al desierto de los Leones, en Coajimalpa, que también era una localidad que era paupérrima, pero que también con la labor de la gente empezó a trabajar. Y esto, pues con ese México desconocido, hay que educar a la nueva generación. Como lo dices atinadamente, se ha perdido la imagen de México y hay que buscar, hay que sembrar, como dice atinadamente, esa semilla promotora para que los jóvenes rescaten nuestro país. Y evidentemente podemos hacer una cosa muy importante, las escuelas, los colegios de profesionales, los empresarios y el mismo gobierno. Labor de equipo. Muchas gracias, estimado Alex.
Arquitecto Roberto, yo también quería preguntarle algo con referente a lo que comentó Juan Lara ahí de la Sierra del Tigre, que hay varias poblaciones que también pueden cumplir con esa distinción de pueblo mágico, como puede ser Concepción de Buenos Aires, la Manzanilla, que tiene unos bosques preciosos, que le dicen ahí la Suiza de América, que está todos esos bosques, toda esa zona. También, aunque lo mencionó lo de Talpa, pero la gente no conoce el área donde está el bosque de las plantas que comentó, de los árboles, perdón, de maple, que es la única zona en todo el mundo que cuenta con 7, 8 maples diferentes y que están concentrados en esa zona. Es la única parte en el mundo y no se ha explotado esa zona, que es preciosa, y la gente no la conoce, aunque mucha gente conoce Talpa, pero no conoce el bosque que está cerca de Talpa, por donde pasa la gente para las peregrinaciones. Y también otro pueblo que se me hace muy importante, Jalostotitlán, que se fundó mucho antes que Guadalajara, también tiene mucha historia, que fue de las primeras haciendas, o no recuerdo cómo le llamaban en ese tiempo, que comento, se fundó mucho antes que Guadalajara, que también se puede proponer como pueblo mágico, porque en esa zona de los Altos de Jalisco, se requiere también que un incentivo para hacerlo más turístico, para enriquecer más la zona. Y debemos de recordar, aquí cerca en Ocotlán, donde está el foco tonal, que ha tenido mucho turismo, pero ahí por otras cuestiones, que no sé, ahí no es por cuestión de la historia o la arquitectura de la población, sino más bien por lo del foco tonal, que la gente va en primavera a tomarse de energía. ¿Cómo ha crecido esa zona del foco tonal con ese pretexto? Entonces debemos de explotar varias poblaciones para enriquecerse, que haya más trabajo y que se pueda superar la economía de toda esa gente, de toda esa población. Sí, muchas gracias, ingeniero arquitecto José Daniel. Efectivamente, hay muchas localidades que desgraciadamente no nos han tomado en consideración como propuesta para pueblos mágicos. He tocado el caso de Concepción de Buenos Aires. Ahí quiero hacer una aclaración. En Buenos Aires, Concepción de Buenos Aires, existe un panteón donde se pueden apreciar alguna serie de lápidas diseñadas precisamente por un gran arquitecto, de Luis Barragán. Entonces ahí sirve también pues ver un santuario. Yo recuerdo que hay muchos sitios del mundo que visitar un santuario, ver precisamente a sus hombres ilustres, ver a la gente que ha hecho algo, pues también ese es como un libro abierto al pasado. Así también el caso de Concepción de Buenos Aires. Mencionaba también de Manzanilla, de La Paz, en Talpa, que ese bosque de maple, que hay 8 especies muy importantes. A eso se aúna también una gran exposición de hongos. También hay una gran versatilidad de hongos que en un momento dado muchos son comestibles, otros son alucinógenos, pero hay que identificarlos precisamente. Y el caso de Jalostotitlán, esa zona de los Altos, que también tiene un gran privilegio como primera población antiquísima, y también hay que hacer un rescate precisamente de ese tipo de edificaciones que son muy valiosas, y es precisamente el gran reto de los ingenieros arquitectos. Aquí también sabe hacer la aclaración que los planes municipales de desarrollo urbano y los planes parciales tienen que estar redoblando esfuerzos precisamente para actualizar este tipo de potencial que tiene nuestro estado. Y finalmente decía de Ocotlán. Ocotlán, efectivamente, con ese foco tonal que también tiene una leyenda, pero dentro de esta población de Ocotlán, pues vemos la Celanese, vemos también el caso del río Duero, vemos la industria mueblera, que también es una muy importante, que eso le está dando precisamente un patrimonio a la población. Le pongo como caso, estimado Daniel, que hubo una población en Tenancingo que también era una población fantasma. En ese entonces, en 1971, había aproximadamente 30,000 habitantes, muy pobres, pasaba desapercibido.
porque todo el mundo iba a otros centros de lugar más importante como era Iztapa de la Sal. Pero esta población tenía un gran potencial Tenancingo, que era precisamente, uno de ellos era la bebida de los mosquitos, que eso obviamente había que darle pues una presentación mucho mejor. La calidad de los mosquitos, que no era otra cosa más que la fermentación de una serie de frutos, empezando desde la de aguacate y terminando por la cepa de zarzamora, alrededor de 130 bebidas, y que toda la población no sabía lo que tenía. Entonces empezaron a trabajar en grupo, y lo que tocaba precisamente de la industria mueblera. Eso también es muy importante. Allí en Tenancingo nada más existía un tipo de mueble. Se empezó a diversificar el producto de la madera, haciendo pues una gran visión, y empezaron a distribuir jardinería. Los jardineros allí pues era muy escaso. Se pusieron en contacto con jardineros japoneses y empezaron a hacer una serie de injertos en los árboles y en las plantas, y esto vino a conocer lo que en antaño era una población desconocida, y gracias a este empleo, esta diversificación, le permitió que fuera una población conocida. Y ya no iban a Iztapan de la Sal, sino se quedaban allí en Tenancingo. Tenancingo, que es una localidad que está a 70 kilómetros al suroeste de Toluca. Entonces, como esos ejemplos, lo podemos hacer aquí en Jalostotlán o en el caso de Cotlán. Muchas gracias por su valiosa opinión, estimado amigo. Gracias, arquitecto. Arquitecto Roberto, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Con mucho gusto desde Los Cabos, y felicitarte más que nada por la ponencia de estos bellos lugares de este estado de Jalisco tan hermoso. Y también comentarles que aquí en Los Cabos pues tenemos nuestro pueblo mágico, como sabes, en Todos Santos. Entonces me da mucho gusto saludarlo. Yo soy también un egresado de la ESIA, y me da mucho gusto compartir con ustedes estas bellas palabras del arquitecto Jiménez. Y gracias por llevarnos de la mano a este pueblos mágicos tan interesantes, y que no hay que perder su historia y continuar, como dice el arquitecto, con los jóvenes, que no olviden esa arquitectura antaña. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, Tomás, para mí fue un privilegio conocer ese lugar de Los Cabos. Me había comentado el ingeniero arquitecto Tomás que aquella persona que va por primera vez se iba a quedar allí para siempre. Y bueno, un caso es Tomás y otras personas más. Yo también estuve a punto de quedarme por allá, pero pues aquí los reclamos de la familia fueron difíciles. Aquí te esperamos con pero sí gusto. puedo decir que esos Los Cabos tiene una serie de cosas interesantes, Todos Santos, y precisamente vemos el gran potencial que tiene con la cercanía precisamente de los Estados Unidos, y esto le permite a mucha gente de San Diego o de otros lugares, le permite tener una gran afluencia, y son unas personas que quieren mucho a nuestro país, pero efectivamente la infraestructura que se está llevando a cabo en Los Cabos pues ha sido muy valiosa, y es Los Cabos de hace unos 20 años a Los Cabos de 2021 hay una gran diferencia, y eso gracias a la infraestructura, al apoyo, a trabajar en equipo, como lo han estado haciendo en Baja California Sur. Muchas gracias, estimado Tomás. Gracias, Roberto. Ingeniero Gilberto Rivera está tomando la palabra. Adelante, Gilberto. Más está apagado su micrófono, Inge. Y no, nada más para felicitar al doctor Roberto. Muy interesante su ponencia, y bueno, pues obviamente nos pasaríamos toda la noche hablando de pueblos mágicos, porque cada estado tiene por lo menos 6 o 7 pueblos mágicos. Recientemente, ahora a principios de semana, por ahí me encontré en el WhatsApp o en algún lado los 6 principales o los 6 pueblos mágicos más bonitos del país. Entre ellos, obviamente, el primer lugar es San Cristóbal de las Casas. Está también Todos Santos, está Pátzcuaro, está Krill, Valle de Bravo,
No recuerdo qué otros más, pero son 6 los que mencionan como los pueblos más interesantes del país. Obviamente todos tienen algo muy interesante, dependiendo de la zona donde se ubiquen. Tenemos la zona de la selva, la zona boscosa, pero también tenemos la zona desértica, todo lo que es el norte del país, que los pueblos mágicos son hermosos, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua está Krill, pero también está Batopilas y están otros más, ¿sí? En Zacatecas, pues está obviamente Sombrerete, está Teúl, aquí muy cerquitas, Jerez, está Nochistlán, también que iba a ser la primera Guadalajara, la primera fundación de Guadalajara. Está Pinos, zona minera, también frontera con San Luis Potosí. Está Guadalupe, Zacatecas, que tiene un convento bastante interesante, ¿sí? Que ya es zona conurbada de la ciudad de Zacatecas, que también es patrimonio de la humanidad. Y bueno, hay muchísimos. Obviamente nos vamos a Coahuila, pues también tiene varios. Zona desértica. Zona de acá del Nayarit, pues tenemos allí a la isla de Mezcaltitán, que la habían dado de baja como pueblo mágico, pero ya se reactivó nuevamente. Y está Compostela, Jala, que la tienen también como pueblo mágico. Yo he ido una sola vez a Jala, cuando fuimos al Ceboruco, Marcelo, sí, que estuvimos allí en Jala, pero Compostela, pues obviamente es una ciudad actual que fue muy importante en la época de la colonia, ¿no? Sí, entonces, pues hay muchísimo que hablar de pueblos mágicos. Nos vamos a Hidalgo, pues está, ¿cómo se llama este pueblito? Mexitlán, también un pueblo muy bonito en el Estado de México, ahí lo que mencionaba el doctor, que es Amecameca, que es la cuna, es donde nació esta señorita Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Y está también acá, está Malinalco ahí, perdón, Tlalmanalco, ahí vecino de Amecameca, pero también hay otros pueblos bastante interesantes que ver, ¿no? Entonces, pues nos estaríamos toda la noche hablando de cada uno de ellos. 132, pues no acabamos. Sí, pues lo felicito, doctor, y pues muchas gracias por su ponencia. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron en el colegio aquí a esta conferencia y esperamos pronto tener otra muy parecida o similar. Muchas gracias, doctor. Queremos darle la palabra al ingeniero arquitecto Edson Morales. Ahí está. Buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos los asistentes. Pues solamente para felicitar tanto al Colegio de Ingeniería y Arquitectura Pedro Castellanos Lambli y al doctor Roberto por la magnífica ponencia. Agradecerles, por supuesto, la invitación y la deferencia que tienen para con nosotros el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México y, por supuesto, también agradecer a los miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes, los del Consejo Directivo de nuestro Ilustre Colegio y bueno, reafirmar el compromiso que tenemos para seguir estrechando lazos con nuestros hermanos del Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias y muchas felicidades, doctor Roberto, por siempre compartirnos este conocimiento tan vasto que tiene. Muchas gracias, estimado arquitecto, ingeniero Edson Morales. Comentarte que también el patrimonio que tiene la Ciudad de México es muy vasto, es muy interesante, y me pongo a pensar precisamente lo que es precisamente el bosque de Chapultepec, lo que son una gran cantidad de fincas, la Casa de los Condes de Calimaya, que es el actual Museo de la Ciudad de México, y tanto patrimonio que definitivamente no tendríamos tiempo para mencionarlo. Creo que todo esto es una labor que debemos estar trabajando en grupo y pues me congratulo de que estemos en contacto con ustedes. Muchas gracias. No haber más, les agradezco mucho a todos los presentes y les reitero, esta es su casa. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas Buenas noches. noches, Velázquez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches y gracias por lo de jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Buenas noches, arquitecto Gilberto. Mi estimado Rubén, un gusto saludarte. Buenas noches a todos. Buenas Hay noches. niñas también aquí, ¿eh? Buenas noches, profe Ruth. ¿Cuáles serán? Gracias. Buenas noches desde Ajijic. Gracias por la invitación y seguirnos en contacto. Gracias a usted, arquitecto Salmón. ¿Qué pasó, Rubén? Pues nada, aquí. Te veo triste. ¿San Miguel no cuenta o qué? ¿Será? No, pues es que estaba interesante la plática. San Miguel Allende no es pueblo mágico. Sí. San ¿No? Miguel Allende sí es. Sí No. es pueblo mágico. ¿No es? San Miguel No, ya Allende no. sí es. Es patrimonio ya. Ah, No, es ya patrimonio de la de- humanidad. Ya es patrimonio Ya no de la es. humanidad. No deja de Ajá, ser ajá. a la hora que es patrimonio. Dicen que está catalogada como la mejor ciudad del mundo, ¿tú, Rubén? Pues dicen, Si ya se vino Rubén de ahí, sí. ya mero me van a tener por allá. Ven. Otra vez. Ah, acá en Guadalajara. No nos amenaces, tú, Rubén. Hombre, tan bonito que está San Miguel. Para ¿Qué me vienes a hagan hacer un acá, campo. Rubén? Hombre, bienvenido. No, pues ya descansamos mucho tiempo. Oh, qué caray. Bueno, Ahora hay que ir con la familia. pues está bueno, Rubén. Aquí te esperamos. Buenas noches, jóvenes. Ahora sí. Buenas Bueno, noches, que estén gracias. bien. Felicidades a todos.